¿Cuánto dinero encontraste por pura suerte? Hace años encontré una billetera en una estación de autobuses que contenía $320. En ese momento estaba profundamente inmerso en una adicción a la Percocet. Tenía un tipo que vendía pastillas de 30 miligramos por $30 cada una. Esas pequeñas azules. Estaba muy feliz, listo para llamar a mi proveedor y sentirme increíble. No podía hacerlo. Estaba mal, pero mi conciencia simplemente no me dejó hacerlo. Así que revisé la billetera y encontré una identificación de estudiante del colegio comunitario local. La busqué en Google, hice una publicación en Facebook preguntando si alguien la conocía, pero no hubo suerte. Luego encontré un cheque a su nombre escondido en el bolsillo lateral, con un nombre de un hombre que coincidía con su apellido. Así que busqué ese nombre y encontré todo un sitio web. Resulta que era un predicador local en una iglesia cercana. Había información de contacto en el sitio. Así que lo llamé y le dije que había encontrado la billetera de su hija. Nos reunimos y le devolví la billetera y todo el dinero. Y debo decir, ver cuán feliz estaba ella al recuperar su billetera me dio una euforia mucho mejor que aplastar una Percocet de 30 miligramos y ponérmela por la nariz. Esa euforia habría sido efímera. El sentimiento que obtuve al devolver la billetera duró para siempre. En resumen, devolví un sobre con dinero a una mujer desesperada. Años después me casé con su hija sin saberlo. Hace años trabajaba en el turno nocturno de una gasolinera, ya saben, uno de esos trabajos donde las horas pasan lentas y los clientes son peculiares. Una noche mientras trapeaba, porque aparentemente ese es mi destino en la vida, trapear pisos a las 3 de la madrugada, encontré un sobre que decía, alquiler. Lo abro y, ¡bam!, una cantidad ridícula de efectivo. Estamos hablando de mucho más de lo que yo pagaba de renta. Y aquí viene la parte donde me sincero con ustedes, en ese momento estaba más quebrado que las promesas de político en campaña. El sobre prácticamente me gritaba, tómame. Nadie lo sabrá, pero algo en mi estómago se revolvió. Trabajando en ese vecindario, había visto suficientes caras preocupadas contando centavos como para saber que ese dinero podría ser la diferencia entre tener un techo o no para alguien. Al día siguiente, como si el destino quisiera ponerme a prueba, entra esta mujer. Se veía como si no hubiera dormido en días, con 2 niños pequeños agarrados de su falda. Preguntó por un sobre, importante, que había perdido, y pueden imaginarse el resto. Descripción exacta, lágrimas, el abrazo más sincero que he recibido en mi vida. Me contó entre sollozos que sin ese dinero, ella y sus hijos se quedaban en la calle. Años después, estoy casado, sí. Alguien me aguantó, y mi suegra está contando historias de su vida. De repente empieza a narrar cómo una vez casi pierde su casa porque perdió el sobre con la renta, hasta que un ángel, en una gasolinera se lo devolvió. Me quedé helado, los detalles coincidían perfectamente. Era ella, mi suegra, la misma mujer a la que le devolví el sobre años antes de siquiera conocer a su hija. Mi esposo me confesó algo después de que lleváramos juntos alrededor de un año. Justo cuando comenzamos a salir, él había perdido $100 en el estacionamiento de mi trabajo, pero se sentía tan avergonzado que no quiso preguntar si alguien lo había entregado porque tenía una atracción por mí y no quería verse irresponsable. Resulta que yo fui quien encontró esos $100. Los entregué a la administración y la política era que, si no eran reclamados después de cierto tiempo, podía quedármelos. Gasté ese dinero en nuestra segunda cita, sin que ninguno de los dos supiera que era el dinero que él había perdido. No sé si esto cuenta, pero cuando mi abuela, que creció en la época de la Gran Depresión, falleció, tuvimos que prácticamente desarmar sus paredes porque había escondido dinero en todas partes. Había, por ejemplo, una lata de chícharos en su congelador, con chícharos congelados aún en ella, que casi tiramos antes de darnos cuenta de que también había congelado una bolsa de plástico con $100 en el fondo de la lata. El uniforme de mi abuelo de la Segunda Guerra Mundial que estaba en una vitrina en la pared tenía un par de cientos escondidos en los bolsillos. En realidad no lo encontramos hasta muchos años después porque, obviamente, mantuvimos el uniforme en la familia, jaja. La vitrina se rompió un año, así que conseguimos una nueva y encontramos los billetes entonces, jaja. Había un billete de $20 enrollado en el pequeño espacio del encendedor de cigarrillos de su auto. Había dinero en una bolsa pegada en el interior de la tapa del tanque del inodoro.
La abuela se volvió creativa, jaja. Creo que terminamos con alrededor de $4.000 en efectivo al final. Dios sabe cuánto más accidentalmente dimos o simplemente nunca encontramos, jaja. Ni siquiera estoy seguro de si ella recordaba qué había allí para cuando falleció. $40.000 CAD, conduciendo por un camino rural, simplemente me dio por mirar el desagüe al costado de la carretera y vi una caja blanca con lo que estaba seguro era un dial de combinación. Me detuve, di la vuelta, y allí había una caja fuerte, medio enterrada en el barro, sentada en este desagüe. La llevé a casa, pensé en lo que debería hacer, luego la taladré y la corté con un esmeril hasta abrirla. No había documentos, solo efectivo, varios billetes de $1.000 y el resto eran de 100 y 50. Ni siquiera fabricamos billetes de $1.000 ya, y los bancos los están sacando de circulación. El exterior de la caja fuerte estaba tan desgastado por el clima que creo que había estado allí durante mucho tiempo. Cuando era un estudiante de primer año de secundaria, vivía con mi mamá y mi hermano mayor. Él acababa de graduarse de la secundaria y no iba a ir a la universidad. Un montón de sus amigos tampoco lo harían y pasaban mucho tiempo juntos. Éramos una familia bastante pobre que vivía en una ciudad relativamente rica. Tuvimos nuestras vacaciones anuales de una semana para quedarnos en la casa de un amigo de la familia cerca del océano, y cuando regresamos, claramente habían robado nuestro apartamento. Más tarde supe que fue uno de los amigos de mi hermano y nunca lo volvimos a ver. Robaron varios de mis juegos de Nintendo 64, algo de dinero y joyas de la habitación de mi mamá, cosas al azar y mi bicicleta nueva. Era un regalo de cumpleaños de mi papá y era increíble. De todos modos, mientras caminaba por nuestro apartamento un poco aturdido buscando lo que habían robado, recogí una concha gigante que teníamos en el baño. Metí mi mano adentro para sostenerla y sentí plástico. Resulta que mi mamá había guardado una bolsa de plástico llena de dinero ahí dentro hace años y se había olvidado de ello. Terminamos teniendo más dinero del que teníamos antes de que nos robaran. Mi padre, a principios de la década de 2000, estaba vendiendo autos a revendedores. Eventualmente, comenzó a ir con ellos directamente al vendedor original, ya que actuaba como intermediario, hablando alemán. Había una persona muy anciana que buscaba comprar 3 o 4 Mercedes para su empresa. Él fue con él a Alemania. Cuando llegaron al vendedor y no lograron cerrar el trato, esta persona se fue muy molesta. Más tarde, mi padre seguía intentando hablar con el vendedor original, esperando poder bajar el precio, cuando notó una bolsa de plástico, de esas usadas para las compras, por así decirlo, cerca de los baños, 150.000 euros en efectivo. El cliente se fue y olvidó la bolsa cerca de los baños. Mi padre recibió 50 euros como compensación por recuperar la bolsa. Cerca de 2011, trabajaba como cajera en un supermercado. Encontré un sobre con $300 dentro en el suelo de la zona de empaquetado. Era muy pobre, y ese dinero me habría ayudado muchísimo. Pero quien lo había dejado había escrito, dinero para comida, en el sobre. Si el sobre hubiera estado en blanco, lo habría guardado en mi delantal y lo habría mantenido. Pero en cuanto leí la parte de enfrente, supe que no había nada en que podría gastarlo sin que la conciencia me pesara, sabiendo que alguien más estaría pasando hambre por ello. Así que lo entregué en la oficina de caja. Una semana después, recibí una nota escrita a mano. Al parecer, había pertenecido a una anciana que vivía sola y había revuelto su apartamento buscando el dinero. Confirmó que habría pasado hambre sin él. Dijo que quería dejarme una recompensa, pero no tenía nada con qué pagarme. Tuve sentimientos complejos al respecto, pero sabía que había hecho lo correcto. Había estado desempleado durante 6 meses y, en mi camino a una entrevista, me detuve en un supermercado para comprar una bebida energética. Encontré una billetera en el estacionamiento llena de dinero, más de $2.000 en billetes de 100 y 50. Tenía una licencia de conducir, tarjetas de crédito, etc. Yo tenía menos de $100 y consideré seriamente tomar un poco de dinero, pero pensé que sería mejor aprovechar el buen karma. Entré a la tienda y pasé un tiempo tratando de encontrar a la mujer a la que pertenecía. Al final, tuve que irme o llegaría tarde a la entrevista, así que se la di al gerente de la tienda porque no sabía qué más hacer. Terminé brillando en la entrevista, conseguí el trabajo y he estado allí más de 8 años.
El trabajo me ha ayudado a pagar una casa, un auto y a tener una vida muy cómoda. Aún recuerdo ese día de vez en cuando y estoy agradecido de haber hecho lo correcto. La casa de mi papá. Nunca hemos sido muy cercanos, pero conseguí un nuevo trabajo el año pasado y la oficina central está aproximadamente a 2 horas de mi casa. Su casa está a unos 20 minutos de mi oficina. Cuando comencé el entrenamiento, él me ofreció quedarme en su sótano en lugar de ir a un hotel. Usé su baño de arriba, pero me quedé sin papel higiénico. Revisé los gabinetes y, eventualmente, encontré aproximadamente 15 miles de dólares en efectivo, en billetes de 20, 50 y 100, simplemente amontonados con ligas. Algo que verías en una película o programa de televisión. Lo volví a poner y nunca volví a usar ese baño. En 2005 a 2006, trabajaba en aduanas, inspeccionando el correo de USPS que llegaba a mi país. Había un paquete grande, lo abrí y estaba lleno de billetes de Saddam Hussein por un valor total de $250. Irak estaba en caos en ese momento, y estábamos bastante seguros de que la moneda había perdido su valor y probablemente valía lo mismo que el dinero de Monopoly. Queriendo estar seguro, llamé para verificar, la tasa de cambio era de 4-1. Eso significa que cada uno de esos billetes de Saddam valía $1000. No recuerdo cuántos millones había allí, pero era del tamaño de una maleta llena de billetes limpios y nuevos. Que iba a una iglesia en un lugar perdido. Así que no era sospechoso en absoluto. Si recuerdo correctamente, no hubo arrestos ni nada, ya que estaba destinado a una dirección equivocada. Hace años, en una fiesta rave con algunos amigos. Estábamos sentados en una especie de media luna, tomando un descanso, cuando vi que las personas empezaron a dispersarse. Vi a un tipo corriendo por su vida, viniendo directamente hacia mí. No me moví y, mientras este tipo pasaba corriendo, me lanzó un puñado de dinero en el regazo. 3 chicos lo estaban persiguiendo y no se detuvieron. Supuse que era un trato de sustancias ilícitas que había salido mal o policías encubiertos. Puse mi mano sobre el dinero y simplemente esperé. Pensaba que él regresaría o que los chicos volverían, así que solo me quedé quieto y tranquilo. Ninguno de mis amigos había notado nada, ni tampoco nadie más. Me levanté después de un rato y lo metí en mi sudadera con capucha. Fui al baño, entré en un cubículo y conté el dinero. $650, la cosa más random de todas. Lo guardé. Una vez encontré $600 en efectivo al salir de un Whole Foods. Consideré quedármelo, pero la idea realmente no me parecía bien. Lo entregué en el servicio al cliente, me dijeron que si nadie venía a reclamarlo, yo recibiría el dinero. Les dejé mi número de teléfono y volví a trabajar. Aproximadamente 1 hora después, recibí una llamada de un número que no reconocía. Era la persona que había dejado caer accidentalmente su dinero. Estaba en lágrimas agradeciéndome porque era el dinero de su alquiler y literalmente iba de camino a entregarlo a su arrendador cuando lo perdió. Inmediatamente me alegré de haberlo entregado. Encontré $650 en el muelle de la Marina, todavía en su sobre bancario. Tenía 16 años en ese momento, estaba con mi familia durante el fin de semana del Día de los Caídos. Me sentí muy mal por quien lo había perdido, porque era su fondo de vacaciones para ese fin de semana. Lo entregué a la Marina. Dejé mi información de contacto por si acaso alguien regresaba a reclamarlo. Un trabajador del muelle llamó y dijo que la familia regresó llorando buscando el dinero, y estaban muy agradecidos de que se hubiera entregado. Supuse que él se había quedado con el dinero y había mentido. Avancemos a la Navidad de ese año, recibí una tarjeta de Navidad por correo con un billete de $50 y una emotiva carta de agradecimiento de la mamá de la familia. Una rara instancia en la que hacer lo correcto valió la pena. Hace un tiempo encontré casi $2000 en una billetera mientras cargaba gasolina una noche. Encontré algunos números en la billetera y logré contactar al dueño. Se reunió conmigo al día siguiente. Era un padre que estaba llevando a su familia de vacaciones, era todo el dinero que tenía. Hablaba inglés limitado y trató de darme una recompensa, la cual no acepté. Le deseé lo mejor y le recomendé un buen lugar local para almorzar. Me dio un gran abrazo y me agradeció profusamente. Se sintió bien hacer lo correcto.
Hace aproximadamente 10 años, en un festival, encontré una billetera llena de dinero y traté de entregársela a las personas que estaban junto a ella. Ninguno de ellos era el propietario ni la quería, así que finalmente miré la identificación y empecé a recorrer el lugar llamando el nombre, solo para encontrar a un tipo completamente fuera de sí, agitando los brazos como, «Soy yo, es mía». Me acerqué, le pregunté si era suya y volví a decir su nombre. Él dijo que sí y coincidía con la identificación, así que se la entregué. Luego dijo, ¿encontraste esto y ni siquiera te quedaste con el dinero? Toma esto, me dio $550 en efectivo y dijo, no lo voy a necesitar. Tómalo como un agradecimiento. Fue un giro de eventos tan extraño encontrar eso, devolvérselo al propietario y luego recibir tanto dinero de la nada, pero supongo que la mayoría de las personas no lo habría devuelto en primer lugar. Millones. Estaba caminando realizando una reconcomitación y verificación al este de Krasnoyarsk, Siberia. Me encontré con un sitio de desechos de millones y millones de viejos rublos, ya que Rusia estaba atravesando una hiperinflación y reemitió una nueva moneda. Simplemente desecharon el dinero viejo en el bosque, evidentemente para los animales. Guardé algunos de los billetes más bonitos, sin circular, solo por el bien de la historia. Son divertidos para Navidad y para dar propinas donde el servicio también era falso. En la universidad, había un chico que quería ser un gran distribuidor de sustancias ilícitas. Apareció ebrio en el bar donde estábamos y seguía mostrando su montón de dinero. De vez en cuando, dejaba caer un billete o dos y no se daba cuenta. La gente los recogía casualmente y se reía. Debió de haber tomado la misma ruta a casa que nosotros, porque mi amigo y yo encontramos casi $2000 que probablemente se habían caído de su bolsillo. Esto está 100% verificado. Conozco a alguien que estaba trabajando en el jardín para una ciudad cuando una persecución de autos pasó justo donde él estaba trabajando. Una bolsa de dinero salió volando de la carretera interestatal y aterrizó a su lado, junto a su equipo. Había 4 personas. Mantuvieron el dinero durante 2 años y le dijeron a uno que lo mantuviera en caso de que alguien lo reclamara. Después de esos 2 años, dividieron el dinero equitativamente. La persona que conozco ahora está bien económicamente. Esto sucedió a principios de los años 90. Hace años, entré a la sala de póker, apunté mi nombre en la lista de espera y colgué mi abrigo en la percha. Fui a ordenar comida mientras esperaba mi lugar. Aproximadamente 20 minutos después regresé a la sala de póker y al entrar, vi un fajo de dinero justo en medio del piso, cerca de la entrada del piso del casino a la sala de póker. Todo eran billetes de 100 y parecía unos $2000. Inmediatamente llamé al gerente de la sala de póker y le entregué el dinero. Llamaré a seguridad para ver quién lo dejó caer. Bien, buena acción del día cumplida. Historia terminada, ¿verdad? No. Alrededor de 10 minutos después, el gerente se acercó a mí y dijo, «Es tuyo». Pensé que tal vez, dado que lo encontré y no pudieron identificar a la persona que lo dejó caer, me lo estaban devolviendo. Oh, vaya, ¿no pudieron encontrar a quien lo dejó caer? Tú lo dejaste caer cuando te quitaste el abrigo. Así que la mayor cantidad de dinero que he encontrado fue también la mayor cantidad de dinero, esperemos, que he dejado caer inadvertidamente. $700. Encontré la billetera del tipo completa, y tenía $700 en efectivo. Luego fui a Facebook para encontrarlo. Le envié un mensaje allí, pero no respondió. Así que le envié uno a su novia, sin respuesta. Luego noté que yo y su novia teníamos un amigo en común, así que contacté a él, consiguió que le enviaran un mensaje, y les dijo dónde encontrarme. El tipo apareció, le entregué la billetera, y ni siquiera un gracias. Solo se veía molesto por todo el asunto. Aún no me arrepiento de hacer lo correcto, porque quedarme con la billetera no me habría dejado en paz, y tampoco me molesta no recibir una recompensa en efectivo. Simplemente no entendí la actitud, fue tan rara. Amigo, dejaste tu billetera en el pasillo de un hotel, y yo hice un gran esfuerzo para devolvértela, ¿qué demonios? Ah, y para aclarar, trabajaba en un hotel que permitía a los locales venir a nadar. Él vino a nadar y dejó caer su billetera. En aproximadamente 1963, encontré un billete de $20 en el suelo de una tienda de abarrotes en Dallas llamada Miniarts. La que está en Lindsley, para ustedes, los de Dallas.
Se lo llevé al gerente de la tienda y junto a él había una mujer llorando. Sollozando, era todo el dinero que tenía para alimentar a su familia durante una semana. Como un niño de 10 años, aprendí una lección ese día. Me alegra haber hecho lo correcto. $20 era todo el dinero del mundo para esa mujer desesperada. Cuando tenía 16 años, encontré 3.200 en un sobre. Lo escondí de todos, especialmente de mis padres, porque ellos habrían hecho que lo llevara a la policía. Compré una PlayStation, una N64 y una PlayStation 2 cuando salió. Varios juegos, e incluso terminé construyendo una computadora. Cuando se encontró el dinero, quedaban 1.100. Dije que era mío. Dije que no quería gastarlo debido a que constantemente gastaba mis salarios en cosas sin importancia. Así que saqué 200 de mi salario cada mes y los puse en un sobre. Mis padres me llevaron a Washington Mutual, así de hace tiempo fue, y abrieron una cuenta de ahorros para mí. Inmediatamente retiré todo y lo puse en mi cuenta bancaria y construí la computadora mencionada anteriormente con ello. Intentaron venderla, pero una vez que vieron cuánto gasté en ella, se dieron cuenta de que nadie la compraría por ese precio. Más de $1.000 por una computadora para jugar juegos cuando una PS1 costaba 150 en ese entonces, y el dinero en sí provenía de una persona mayor que estaba comenzando a tener demencia. Me enteré de esto mucho después de que el dinero desapareció, a través de una conversación aleatoria en la iglesia. Pequeño pueblo. Padres religiosos. La persona que tenía demencia ya había fallecido o pasó poco después. Me sentí bastante culpable durante 1 o 2 semanas. Luego salió C&C Generals. En 2009, mi amigo y yo encontramos un maletín en la basura frente a un McDonald's donde él trabajaba, con un poco más de $1.300 y alrededor de 11 kilogramos de hierba en su interior. Aparentemente, había muchos policías en la zona la noche anterior, por algo que suponemos estaba relacionado. Yo no consumo hierba, así que él se quedó con la hierba y $300. Yo me quedé con el resto del dinero. Contribuyó a un verano fantástico. Encontré aproximadamente $2.000 en un sobre abierto justo frente al reloj de entrada. Pensando que era el alquiler de alguien, se lo llevé al gerente de la planta. Cuando se lo di, me miró con tanta sorpresa, como si se esperara que lo guardara, jaja. Unas semanas después, se acercó a mí y me devolvió el sobre. Nadie lo reclamó, así que me dijo que quería que me lo quedara por ser honesto. Las buenas acciones siempre tienen su recompensa de una forma u otra. Hagan lo correcto, amigos, incluso cuando nadie está mirando. Sábado por la mañana de 1985, tenía 13 años. El especial de los sábados por la mañana que venía al final de los dibujos animados de la mañana acababa de comenzar y era nuestra señal para salir hasta la hora de la cena. Vivía a menos de 800 metros del pueblo y me encontraba con amigos para caminar, ir al parque, ir a la sala de juegos o visitar la casa de alguien para almorzar. Había un parque al que nunca íbamos porque era conocido por actividades de sustancias ilícitas, pero esa mañana en particular no había nadie, así que jugamos en los juegos mientras pasábamos. Debajo del tobogán, noté algo y miré. Eran $1.000 en efectivo. Fingí caerme y lo agarré, lo metí en mi bolsillo y hasta lloré un poco, diciendo que quería irme para que nadie sospechara. Supongo que era un poco astuto en ese entonces. Nos fuimos y en cuanto llegamos a un lugar seguro, les mostré a mis amigos lo que había encontrado. Pero solo les mostré 200. Pasamos el día en un lugar llamado Fisher's Newsroom y compramos caramelos, refrescos, revistas y luego fuimos a Burger King para almorzar. Luego dividí lo que quedaba de los 200 entre mí, mi hermana y nuestros 4 amigos. Llevé el resto a casa y lo escondí. Y cada vez que quería algo que mi mamá no podía pagar, lo compraba yo misma, pero principalmente eran revistas de moda y de adolescentes, un refresco y algunos caramelos. Ese verano, estaba viviendo como una reina. $50 en el suelo en Nueva York. Tenía 7 meses de embarazo y fuimos durante las vacaciones. Me quejaba de estar cansada y de que me dolían los pies cuando vi un billete de 50 en el suelo mientras caminábamos entre la multitud. Mi esposo dijo que nunca me había visto moverme tan rápido para agacharme y recogerlo, estuviera embarazada o no. Bueno, nos compró el almuerzo. Ahora, si hubiera visto a la persona dejarlo caer o si hubiera sido una billetera o algo así,
Por supuesto que lo habría entregado, pero un billete de 50 al azar era una oportunidad justa. Hace 18 años, así que en realidad tenía su valor en ese entonces. Encontré varios cientos de dólares en efectivo en el suelo cerca de un lugar de hamburguesas con servicio a través del auto. Mi novia en ese momento quería quedarnos con el dinero y irnos, pero insistí en que nos sentáramos a comer allí en su lugar. Unos minutos después, alguien llegó en un auto que valía menos que el fajo de dinero y comenzó a buscar frenéticamente en el suelo alrededor del servicio a través del auto. Así que le pregunté qué estaban buscando para confirmar, le di el dinero en efectivo y me sentí bien por eso. Desde entonces, he encontrado al menos 40 dólares en efectivo en 3 ocasiones diferentes. Hace aproximadamente 15 años compré un abrigo de invierno realmente bonito y pesado. La etiqueta decía que originalmente se vendía por 300 dólares, pero estaba rebajado a 100 dólares. En ese momento, en mis 20s, esta fue una compra grande para mí, pero necesitaba un abrigo y sabía que este duraría mucho tiempo. Acepté el desafío y lo puse en mi tarjeta de crédito de la tienda. Salí y caminé hacia mi auto. Justo al lado de mi auto había un billete de 100 dólares. Esperé un rato para ver si alguien venía buscando, pero nadie apareció. Regresé a la tienda y pagué los 100 dólares que acababa de gastar en la tarjeta de crédito de la tienda con el efectivo. Todavía tengo el abrigo.